Muy buenos días, hoy es miércoles 18 de diciembre de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red de RCN todas las mañanas y que en esta tratará temas y asuntos como los que vamos a proponer enseguida. Murió Antonio José Caballero, gran periodista, especialmente un gran reportero, con una habilidad sorprendente para llegar a la gente, para llegar a los grandes del mundo y para dar a conocer su voz y alguna cosa de su pensamiento a través de las ondas de la radio. Quienes lo conocieron, quienes disfrutaron de su compañía, lo describen como una gran persona, como un ser humano lleno de valores y de condiciones positivas, un gran amante de su tarea. Antonio José Caballero murió luego de una enfermedad que parecía superada y que regresó para llevárselo. Las fumigaciones en Colombia suspendidas desde el mes de octubre pasado. La Secretaría de Estado de los Estados Unidos dice que se trata de una revisión que les están haciendo a las aeronaves que no parecen suficientemente blindadas. 2 han sido víctimas de ataques de las FARC. Las fumigaciones siempre suponen una acción de guerra. Antes había que lanzar primero un grupo de helicópteros que hicieran barridos preventivos para impedir que los guerrilleros de las FARC estuvieran apostados esperando la pasada de los aviones de fumigación. Lo cierto es que se suspendieron las fumigaciones y están suspendidas las erradicaciones. Vamos a tener un susto en materia de cultivos ilícitos. La zona del Catatumbo, por ejemplo, está regida por un compromiso. El compromiso que dejó el hoy presidente de la ANDI. Comandando una comisión negociadora que acordó que no habría erradicación de cultivos ni fumigación en el Catatumbo. Eso debe estar plagado de coca. Y el país va a tener muchas dificultades para erradicarlas. Las cosas toman ventaja y después cuando toman ventaja, ¿quién las para? Dirían las señoras, hablando coloquialmente, que Petro sigue dando lora. En lugar de dedicarse a lo que corresponde, que es a notificarse y a presentar los recursos que tiene, que la ley le concede y que le asisten en derecho, en lugar de discutir los temas por los cuales ha sido sancionado, los temas relativos al manejo de las basuras, que no pudo ser peor, que han costado decenas de miles de millones de pesos en pérdidas, que significan un peor servicio para la ciudad que estuvo al borde de una crisis sanitaria, es así, sin antecedentes en la historia. En lugar de eso, corre para una parte, va para la otra, se reúne con el fiscal, después se reúne con el presidente, para llegar a donde había que llegar, que tiene unos recursos para presentar y que tiene que enfrentar el hecho de que la decisión del Procurador General de la Nación es la decisión que pone fin a la actuación por la vía gubernativa y que le queda abierto el espacio de la jurisdicción de lo contencioso. Sin embargo, se va para los Estados Unidos y se va a reunir con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No lo van a recibir, ni la comisión está reunida. Simplemente se va a reunir con algún miembro de la comisión y va a salir a dar declaraciones de esto, de aquello, en fin, dando lora el señor Petro. El gobierno, por su parte, dice que acatará finalmente la decisión del procurador, contraviniendo lo primero que dijo el ministro de Justicia en unas declaraciones imprudentes, impertinentes, improvisadas, hablando de las sanciones que se imponían a las personas que habían recibido voto popular y por qué las otras no. ¿Dónde está esa distinción en la ley? Señor ministro de Justicia, claro que no está. Entonces ya revisó los textos y ya tuvo que asumir la única posición que corresponde. Petro será castigado si el procurador lo castiga y la decisión la tienen que acatar tirios y troyanos, empezando por el presidente de la República, que no es instancia superior al procurador, en ningún caso.
El presupuesto para el año 2014, como nunca antes en la historia. El más grande de todos, claro, tiene que ser por efectos del arrastre, del crecimiento de la población, del crecimiento de los recursos del Estado, de recursos que le dejó el presidente Uribe en plena marcha. Vamos a ver, el problema no es tener un presupuesto, sino cómo se financia, porque ya hay tendencias de que la economía se está recalentando, de que hay menos recaudos tributarios, de que la cuestión no está sencilla, tal vez acudiendo a más endeudamiento, ya se verá. En todo caso, como nunca antes en la historia, todo aquí es como nunca antes en la historia. Ya se volvió un eslogan medio ridículo, medio folclórico. Una obra en Bogotá, queridos oyentes de fuera de la ciudad de Bogotá, es la NQS con 94. Es un punto crucial en el tránsito de Bogotá porque permite que la NQS, es decir, la carrera 30 que se convierta en NQS, tenga viabilidad, tenga rapidez. Y esa obra está prevista desde hace mucho tiempo y los vecinos ya la pagaron. Y el señor Petro no ha hecho nada para ejecutarla, como no ha hecho nada de nada. Y ahora la noticia es que la obra, dice un diario, El Tiempo, que vale el doble. Dice otro, El Espectador, que vale 4 veces. Esos son los resultados de las inacciones de Petro, de su incompetencia absoluta, de su distancia total con cualquier cosa que se llame gestión administrativa. Antonio Navarro, antiguo miembro del M-19 y antiguo presidente de la Asamblea Constituyente del 90 y 91, de 1991, cuando se promulgó la nueva Constitución, la que nos rige, dice que se queda en la lista del Partido Verde para el Senado. Sonó para muchas cosas, como candidato a la presidencia de la República por la izquierda, sonó como candidato a la alcaldía de Bogotá, suena y suena, se queda en el Partido Verde. La pregunta obvia que nos hacemos es si alcanzará el umbral el Partido Verde o se quedará ahogado el doctor Antonio Navarro. La Drummond, una de las grandes compañías carboníferas que trabajan en Colombia, tiene un problema y es que el carbón lo llevan hasta los barcos en unas gigantescas barcazas que son un peligro para el mar y para el medio ambiente. Había fijado el gobierno a través de una norma que es de obligatorio cumplimiento, un plazo hasta este 1 de enero para que el embarque fuera directo a través de unos procedimientos mucho más amigables con el medio ambiente, procedimientos automatizados que llevan el barcón el carbón desde el puerto hasta el buque. La Drummond tenía plazo como todas las demás, la Drummond no cumplió, dice ahora que no cumplió por efectos del paro y pide 90 días más. ¿Qué pasará? Ya se los contaremos a ustedes. Se reunieron en el Catatumbo Timochenko y Gavino. Aquello debió ser un verdadero huracán de inteligencia dedicado a escrutar el porvenir de Colombia. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Qué es lo que van a discutir? A propósito de Timochenko, se reúne otra vez o se reúnen los plenipotenciarios del gobierno y de las FARC en La Habana, Cuba, bajo la égida protectora de ese faro de la moral universal que es Fidel Castro, uno de los peores asesinos que pisan todavía la humanidad, que mató decenas de miles de personas en el Paredón y que tiene todavía a su pueblo sojuzgado y las cárceles llenas de presos políticos. Esa es la tutela moral bajo la cual nos hemos puesto. Pues bien, allá en esas conversaciones habrá una nueva ronda o se cumplirá una nueva ronda de esas conversaciones. Suponemos que habrá un minuto de silencio por la muerte de Diego Fernando Tavares. Vemos al doctor de la calle y a todos sus compañeros muy dispuestos a ponerse de pie y a rendirle homenaje a un buen revolucionario que murió con explosivos en la mano para asesinar más colombianos, para sembrar más terror en este país, para destruir las instituciones. Pero bueno, así se reúnen, uno puede, tal vez no escoge la familia, pero sí escoge a sus amigos.
El presidente Santos los escogió y los plenipotenciarios también escogieron irse para La Habana a hablar con estos asesinos. Problema. Ellos dicen que lo que están discutiendo en La Habana es el futuro del país. Ellos, los guerrilleros, los bandidos, los asesinos, los terroristas, que quieren discutir el modelo económico y el modelo político del país. Y el presidente Santos dice una y otra vez que no, que la primera parte de la carta que suscribió su hermano y que él aprobó era, dijéramos, siguiendo la huella de Gabriel García Márquez por mamar gallo. Había que adornar la carta con unos párrafos iniciales y las FARC le dicen alto ahí. Esa primera parte es esencial dentro de la estructura general del acuerdo. De manera que vamos a discutir lo que está en esa primera parte. En esa primera parte cabe la discusión sobre todo el orden político, institucional, económico, el modelo de desarrollo de Colombia. Las FARC dicen que eso es lo que hay que conversar y Santos insiste en que eso no se puede conversar. En suma, que de esos famosos acuerdos con las FARC ni siquiera se ha acordado qué es lo que van a discutir. Nada más. Solamente falta eso. 2 personas se sientan a negociar y no se ponen de acuerdo sobre lo que van a negociar. En Sudán, en el sur de Sudán, hubo un intento de golpe de Estado. Se calculan 500 los muertos que se produjeron ayer. Y 15 muertos en Alepo. Alepo es una población de Siria que sistemáticamente bombardea a Bashar al-Assad porque allá están refugiados, se hacen fuertes los miembros de la oposición. Entonces, ayer mató 15 y eso está perfectamente admitido y eso está claro porque no los mató con armas químicas. Si hubiera utilizado armas químicas, entonces sí, Obama diría que es preciso intervenir. ¿Qué diferencia hace al muerto que lo maten con armas químicas o convencionales? El presidente Obama no se ha servido explicarlo. Nos parece que es bastante similar lo uno y lo otro. Pero, en fin, en eso estamos en Siria. Y siguen multitudinarias protestas en Tailandia. Ya llevan semanas en contra de la primera ministra Yingluck Shinawatra. Ayer esas protestas fueron particularmente virulentas. Tailandia, uno de los países del sudeste asiático, que tiene una crisis de gobernabilidad muy seria. El Parlamento alemán votó por Angela Merkel para un tercer periodo. La elección popular ya se hizo y Angela Merkel la ganó, pero no con suficiente mayoría como para constituir un gobierno. Logró esa mayoría haciendo una alianza con los socialdemócratas y, por supuesto, haciéndole concesiones al programa político de los socialdemócratas, especialmente en el gasto público. Más gasto público, más carga para las juventudes alemanes que tendrán que soportarla pagando más impuestos. Pero se necesitaba gobernabilidad. Angela Merkel hizo la concesión y el Parlamento tomó el voto popular y le dio a Angela Merkel la potestad de gobernar. Y no podemos cerrar este espacio sin decir que están circulando por las redes sociales del Internet unas denuncias que se llaman de dignidad policial en contra del antiguo comandante de la policía, el general Riaño, y contra su hermano. Dicen que hay ahí el carrusel verde de la contratación y tiene datos de una precisión asombrosa que indica que es gente muy bien informada y muy cercana a los acontecimientos que se denuncian. Nos parece que un tema de estos tiene que ser recogido por las autoridades. Puede ser una infamia contra los 2 hermanos Riaño, generales ambos, y el general León Riaño, el comandante, que lo fuera hasta hace poco tiempo cuando resultó destituido por obra de unas declaraciones imprudentes que hizo ante sus oficiales. Entonces se la cobró el presidente Santos y lo sacó de la institución. Pero ahora hay unas denuncias que tienen que ser aclaradas. Puede tratarse de una infamia contra los hermanos Riaño o puede tratarse de una cosa seria, pero en todo caso la policía no se puede encoger de hombros y los organismos de control le tienen que dar al país tranquilidad
respecto a que en la policía no estén pasando, porque no pueden pasar semejantes cosas. Y hoy en la historia recordaremos, hoy 18, lo que pasó el 17 de diciembre de 1830 en la Quinta de San Pedro Alejandrino, cuando nuestro padre libertador Simón Bolívar exhaló su último suspiro. Recordaremos sus últimos momentos y la proclama con la que se despidió de sus amigos y de sus enemigos. Simón Bolívar, libertador de América, murió un día como ayer, 17 de diciembre de 1830. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Me uno también, doctor Londoño, a ese recuerdo que usted hizo de Antonio José Caballero, que descanse en paz, un periodista entregado a lo que para él no era una profesión, sino un apostolado. Yo lo conocí en el Amazonas hace muchísimos años, casi cuando llegué al país, mucho tiempo, en Puerto Nariño precisamente, donde él estaba haciendo un reportaje. Yo creo que es una pérdida para el periodismo, sin lugar a dudas, y un ser humano extraordinario, con un sentido del humor muy peculiar. Descanse en paz, Antonio José Caballero. Lástima. Bueno, y hoy quiero hablar de los verdaderos asesinos, o de los supremos asesinos. Esas manos que mueven los explosivos y las bombas Lapa, doctor Londoño, y que acaban con la vida de ciudadanos y personas indefensas. Diego Fernando Tavares murió, y gracias a la policía y al CTI, el mundo tiene un criminal menos, como usted señala en su columna, titulada precisamente Diego Fernando Tavares, el terrorista de las FARC, que atentó contra el director de este programa y asesinó a los escoltas Rosenberg Burbano y Ricardo Rodríguez, y dejó heridas a más de 40 personas. Un atentado espantoso que se suma a la larga lista de los atentados que cometen todos los días las FARC. Porque eso no para, eso sigue continuamente. La pregunta del millón es la que usted se hace, doctor Londoño, en su columna. Cuando habla de la columna de mando, en la que, por supuesto, hay una mano que todo lo mueve. De modo que muchas palmaditas y aplausos por la muerte de Tavares, pero la mano peluda y asesina está tomando mojitos en La Habana. Y a esos no les pasa nada. E irónicamente reciben reconocimiento y estatus político. ¿A qué estamos jugando entonces? Pregunto. ¿De qué sirve descabezar a las tropas si las cabezas están engordando y fortaleciéndose en La Habana? ¿O es parte del show para hacer creerle a la población que el huevito de la seguridad de Álvaro Uribe no está roto en 1000 pedazos como muchos piensan? Montserrat Diego Fernando Tavares no tenía arrestos ni ilustración, ni le importaba una higa a quién había que matar. Él recibía órdenes. Tenía una capacidad que hay que reconocerle para reunir bandidos, para organizar las cosas, para disponer quién hacía la inteligencia y quién llevaba la bomba, y para que la bomba fuera del tipo que resultara necesariamente mortal. Nadie ha escapado de una bomba Lapa, nadie. El Arcángel nos dio esa oportunidad sobre la tierra de ser el primero que escapa de una bomba Lapa. Y Diego Fernando Tavares era perfecto para eso. Ese era su oficio. Y lo hacía a la perfección, y no hay muchos Diego Fernando Tavares. Debo decirle, eso no es fácil de reemplazar, y por eso el éxito de la policía y del CTI, del Ministerio de Defensa, hay que celebrarlo. Es una gran tarea. Diego Fernando Tavares le estaba apostando a hacer algo parecido a través de ese u otro sistema al presidente Álvaro Uribe Vélez, dicen que también al fiscal general de la Nación y al procurador Alejandro Ordóñez. Esos eran sus objetivos más conocidos. ¿Cuáles otros? ¿Qué más estaba haciendo Diego Fernando Tavares cuando, cargado de explosivos, iba por una vereda en Santander de Quilichao, enfrentó a las fuerzas de policía y murió en combate? ¿Qué iba a hacer? ¿Cuáles eran sus propósitos? Probablemente inteligencia de la policía lo sabe, y el CTI de la Fiscalía, que dio la orden pertinente para que la policía interviniera en esta operación, en este operativo. Los de la policía sí se llaman operativos, plenamente exitosos. Pero uno se pregunta quién mueve esa mano. Tavares obedecía órdenes del Paisa y órdenes de Losada, eso está claro.
eso está claro. Y obviamente los dos reciben las órdenes desde La Habana. Hoy se reunirá el doctor de la Calle con quienes trataron de ser nuestros asesinos e iban a asesinar a Álvaro Uribe. Cada uno se reúne con el que quiere reunirse, ¿no es cierto? Eso pues es un problema de afinidades, de gustos y también de capacidad para hacer ese tipo de cosas, de capacidad de digestión de ciertos fenómenos. Bueno, allá van a estar reunidos con quienes movieron a Diego Fernando Tavares para poner esta bomba y quienes lo estaban moviendo para poner las otras bombas que por fortuna no había podido poner todavía, pero que las iba a poner, sin duda ninguna. Y ahí están, conversando sobre el robustecimiento de la democracia colombiana, sobre el nuevo país que están haciendo, una maravilla pues de panorama. Pero yo tengo una duda, Montserrat, que es la que expreso en mi columna. Tampoco creo que sean esos salvajes, el Calarcá y el Márquez, quienes decidan a quién hay que matar. Ahí hay una mano oculta, una mano negra oculta. Ahí hay fuerzas superiores que ponen en marcha estos mecanismos y que deciden dónde el terror produce mayores efectos y a quién hay que callar, a quién hay que silenciar. Eso depende de una valoración política que no está en las manos ni siquiera de estos salvajes que se pasean por La Habana. Ahí hay unas manos negras, unas manos ocultas a las que hay que llegar. Hay unos inspiradores, hay unos instigadores, hay unos que comandan desde la sombra. Estos son los comandantes que dan la cara y son, por supuesto, unos asesinos. Cada uno fue Diego Fernando Tavares en su momento. Todos ellos, el Calarcá y el Márquez, todos ellos fueron como Diego Fernando Tavares. Y son Diego Fernando Tavares superados, así lo digo en mi columna. ¿Quién los mueve? ¿Quién los dirige? ¿Quién es el director de esa orquesta siniestra? El país lo debe descubrir antes de que sea demasiado tarde. William Calderón. Don Londoño, buenos días Colombia. Gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es miércoles 18 de diciembre del año 13. Son las 6:28 minutos. Primero fue la suspensión de la erradicación manual de cultivos, dejando de a las FARC los territorios para que ellos cultivaran y procesaran la coca, el verdadero combustible de la guerra. Ahora es el Departamento de Estado que decidió suspender la fumigación de los mismos ilícitos en Colombia, debido a la caída de 2 aviones, uno el pasado 27 de octubre y el segundo el 5 de octubre, tras ataques perpetrados por las FARC. Lo anterior para garantizar la seguridad de los pilotos y el personal dedicado a estas operaciones. El comunicado agrega, después de los serios ataques a nuestra tripulación esa temporada, que causó la muerte de un piloto y heridas a otro, las fumigaciones aéreas se han suspendido. Doctor Londoño, primero, no dejaron que los aviones que tenía dispuestos el gobierno de los Estados Unidos para vigilar el tráfico de la droga se hiciera posible. Luego, vuelan la Torre Santa Ana, torre estratégica. Estamos, pues, a merced de lo que digan. La que dejó volar el general Naranjo, no se le olvide. Sí, señor. Puso a que custodiaran esa torre unos policías reclutas que no fueron capaces de disparar un tiro. Pobrecitos, no tenían ningún entrenamiento, sin ninguna experiencia. Preparación. ¿Quién responde? El general Naranjo, el hombre que está ya en la Fundación Buen Gobierno, tramando la reelección de Santos, por quién sabe cuáles caminos, como los que él recorre, como ese tipo de cosas, ¿no? Dejar un radar en manos de gente incompetente para que lo vuelen. De unos niños que no tienen experiencia. Exactamente. Muy bien, ¿qué más? Estamos pues a merced de lo que digan desde Cuba y no desde Washington. ¿Quién podrá defendernos? Tema muy delicado, William. Sí, señor. El país tiene un problema y es que la cocaína es el combustible que alimenta todas las guerras. Ese es su problema fundamental. Así es. Eso es lo que alimenta las BACRIM, alimenta el ELN y alimenta las FARC, que tienen unas ganancias fabulosas
Ellos son más ricos que cualquier grupo económico del país. Hicimos la cuenta y ganan mucho más que el Grupo Aval y mucho más que el Sindicato Antioqueño. Ellos son los realmente ricos de este país. Entre la cocaína, que es su principal ingreso, la explotación ilegal de oro, el contrabando de combustibles, las extorsiones, los secuestros, hacen un imperio financiero, de esa suma hace un imperio financiero colosal. Pues bien, se paró la erradicación de cultivos. Parada la erradicación de cultivos, eso no lo contiene nadie, no lo contiene nadie. Las incautaciones que se logran son apenas un pequeño porcentaje de las toneladas y toneladas y toneladas que pasan con destino a Centroamérica y con destino a México y con destino a los Estados Unidos, con el apoyo de los carteles mexicanos. México tiene que estar muy preocupado con estas noticias porque le va a llegar más cocaína, con absoluta seguridad. Y parte sale también para Europa y hay un camino de paso fundamental que es Venezuela. De manera que los amigos de Maduro y de Diosdado Cabello deben estar de fiesta, porque en la frontera con Colombia los cultivos se multiplican, lo que quiere decir que se multiplicará la fabricación de cocaína y el paso de cocaína para hacer ganancia y ganancia y ganancia, que es lo que hacen estos subalternos no digo de Nicolás Maduro, porque ese es un pobre diablo que simplemente aparece y gesticula, y es el histrión que tienen, el payaso que tienen, la marioneta que utilizan los que están detrás, que son los de la cúpula militar, y Diosdado Cabello, que sí es un poder real, no muy detrás del trono, bastante visible. Así pues que estamos en manos de los violentos. Se está multiplicando la condición para que en Colombia haya más bombas, más muertos, más fusiles, más intimidación a la población civil. Las FARC se están preparando, diríamos con toda la ironía posible, para el post-conflicto. ¿Qué le vamos a hacer?